a los pastizales de la llanura y del cerro. Yo vengo de todas partes por los caminos del sueño, como las rosas a mayo y los jazmines a enero. Doy lo que tengo que dar y a veces me doy entero, como la dicha en los valles y la pena en los desiertos. La gente me ve pasar y se dice forastero. Solo escucha mis oídos porque mi alma está lejos. Está mirando esos mundos que no ven los que son ciegos, aunque se llenen de luz y tengan los ojos bellos. Junto a estrellas en la noche y en la sombra las enhebro. Con ellas hago un collar para ponerlo en el pecho de una paisana que nunca me ha sentido forastero. Y ando por todos los campos, los de afuera, los de adentro, y aquellos que no se miran y que son siempre misterio. Por donde quiera que paso, voy desgranando mis sueños, aunque digan los demás, allí pasa un forastero, allí pasa un forastero. La voz que acabamos de escuchar es de Atahualpa Yupanqui, un maravilloso poema el que él llamó Forastero, con el que creemos oportuno dar apertura a este nuevo programa de No hay trato con la trata que cumple hoy su programa número 10 en la 4ª temporada. Así es, porque hoy en esta edición hablaremos de la migración como un fenómeno global. Siempre es momento oportuno para hablar de la migración en estos términos, para indagar sobre las características de la migración, sobre los desafíos actuales, sobre la cooperación internacional existente o ausente. Siempre es oportuno, Eva, pero en el contexto actual es urgente, considerando que las crisis políticas, económicas y ambientales están obligando a millones de personas a desplazarse cada año con mayor intensidad. Hablamos de movimientos humanos marcados por la necesidad, el cambio climático o la violencia. Y eso nos obliga a repensar cómo los países receptores, incluido Canadá, están respondiendo ante este fenómeno global. Así es, Alessandra, hablaremos de este tema más adelante con nuestra invitada Viviana Medina, representante de Canadá en la Alianza Internacional de Migrantes IMA, organización que recientemente, o hace un mes, tuvo su asamblea global realizada en Nepal entre el 26 y el 29 de octubre. En esta entrevista que está pregrabada les compartiremos a ustedes más adelante sus perspectivas sobre la migración y les daremos un poco de contexto antes compartido con Eva y con Alessandra. Daniela, pero antes de entrar en materia, nos gustaría recordar que este programa es posible gracias a la iniciativa del Mary Ward Center CHHA 16 AM y la Diócesis de Montreal como una de las instituciones aliadas. Y además, una red de radios comunitarias que difunden este mensaje a lo largo de América Latina, radios comprometidas con la comunicación, con perspectiva de derechos y justicia social. Es verdad, Eva, tenemos siempre que agradecer esas alianzas que tenemos y por ello, realmente y de manera muy sentida, agradecemos la difusión y el compromiso de las radios y de las redes aliadas. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, sección América Latina y el Caribe, por ejemplo. También le agradecemos a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM que nos transmite en Colombia, frontera con Ecuador. También a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, a Radio Progreso en Honduras y también al programa Amanecer Ranchero con Félix Grande, quien nos aporta una difusión aquí en Canadá. Entonces, Eva y Daniela, comencemos. Para dimensionar realmente la magnitud de ese fenómeno, vale la pena revisar algunas cifras recientes que nos ayudan a entender qué está pasando en el mundo. Eva, ¿qué dicen los datos más recientes sobre la migración global? Alessandra, para hablar de esto me voy a apoyar en el informe sobre las migraciones en el mundo del año 2024, que fue publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Y este informe usa un subtítulo en uno de sus apartes muy interesantes, la escala real, dice, desmintiendo la percepción, en referencia a la migración. Y es que a pesar de la percepción, la migración internacional sigue siendo un fenómeno minoritario a nivel global, porque la inmensa mayoría de las personas que se desplazan lo hacen a otra región dentro de su mismo país. Solo una de cada 30 personas en el mundo migra a otro país, es migrante internacional. Es cierto que el volumen total de migrantes internacionales es significativo. Según estimaciones, en 2020 habían aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales. Eso representa el 3.6% de la población mundial. Pero si comparamos además con la década de 1970, la cifra de migrantes internacionales se triplicó. Es decir, hace 50 años los migrantes internacionales eran alrededor de 70 millones de personas. Pero recordemos, de 90 millones de personas, perdón. Pero recordemos que solo una de cada 30 personas que se desplaza migra a otro país. Y quienes migran a otros países lo hacen mayoritariamente a países vecinos dentro de la misma región. Es decir, africanos migrando a África, asiáticos migrando a Asia, latinos migrando a Latinoamérica. Y analicemos casos precisos y datos precisos. El 78% de los migrantes africanos migran a otro país de África. El 78% migran a otro país de África. Y como estamos hablándole a Latinoamérica, es importante que nos refiramos a Latinoamérica. Hemos hablado mucho en el último tiempo sobre la migración venezolana y encontramos que más del 80% de los migrantes venezolanos se encuentran en países de América Latina. Colombia, por ejemplo, recibe más de 3.5 millones de migrantes venezolanos y Perú más de 1.1 millones de migrantes venezolanos, más los que reciben otras cantidades también significativas, Ecuador y Chile, por ejemplo. La conclusión es simple. El sur global apoya al sur global y alberga el mayor porcentaje de población migrante. No son los países del norte los que reciben la mayor población migrante, como se dice y nos quieren hacer creer. Pero hablemos también de la demografía. Antes hablábamos siempre del gran porcentaje de mujeres, pero ha disminuido la presencia de mujeres migrantes en el mundo. Pasó del 49.4% en 2020 al 48.1%, un poquito más de 1% disminuyó en 2022. Aunque si hablamos de personas mayores de 60 años, las mujeres son la mayoría de migrantes. Las personas migrantes con más de 60 años son mujeres en su mayoría. Nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Hijos e hijas llevando a sus madres al país donde migraron? Es una hipótesis. En cuanto al impacto económico de la migración, se habla también mucho de las remesas y se les coloca como el salvavidas de muchas familias en los países de origen. Y es cierto, el monto total transferido por los migrantes a sus países de origen pasó de 128 mil millones de dólares en el año 2000 a un estimado de 831 mil millones de dólares en 2022. Eso es mucho. Pero nadie ha calculado la pérdida de los países por la fuga de mano de obra joven y calificada. Hombres y mujeres que dejan de producir y aportar al desarrollo económico nacional para irse a trabajar en los trabajos más humildes y peor remunerados en los países ricos. Las remesas son dinero que se envían para la subsistencia, para comprar comida, para pagar arriendo, para pagar la cuota de la casa, para comprar ropa, para pagar la escuela. Pero las remesas no son capital de producción o de generación de empresa. ¿Qué trabajador migrante puede iniciar una empresa o generar un empleo con lo que envía a manera de remesas? Las remesas son
dinero de subsistencia pare de contar. Y para conocer quiénes son los países mayores receptores de remesas, tenemos que en 2022, según datos internacionales, fue primero India, después México y el tercero China. Esos son países en los que sus nacionales realizan en otros países trabajos que son de pago bajo en su mayoría, fortaleciendo la economía y la producción y el capital de esos países extranjeros, aunque la consecuencia sea el debilitamiento productivo y de la riqueza de sus propias naciones. Los datos que nos acabas de entregar, Eva, no son menores. Con ellos podemos concluir varias cosas, pero entre ellas, por ejemplo, que los índices globales como el de desarrollo humano o la clasificación de pasaportes actúan como indicadores predictivos. Estos reflejan que la capacidad de una persona para acceder a vías de migración regular está en gran medida predeterminada por la nacionalidad que tienen. En esencia, los nacionales de países con alto desarrollo humano gozan de amplias libertades de viaje, mientras que las restricciones impuestas a ciudadanos de países con bajo desarrollo humano hacen que, citando textualmente el informe, las vías irregulares sean la opción más realista, sino la única abierta para los migrantes potenciales. Yo ahora quiero centrar la atención en la reciente iniciativa legislativa del gobierno canadiense, la llamada Bill C-12, que se presenta, según el gobierno, un intento por fortalecer el sistema migratorio y las fronteras de Canadá. Pero detrás de ese lema hay varias preguntas que merecen plantearse. La ley otorga al Ejecutivo nuevos poderes para cancelar, suspender o modificar permisos de residencia, de estudios o de trabajo, y también para detener o cambiar solicitudes de asilo sin acceso pleno a audiencia independientes. Se establecen plazos e inhabilidades para presentar reclamos de protección, por ejemplo, rechazando la admisión de ciertas solicitudes ante irregularidades en el cruce fronterizo o trámites tardíos. Los defensores de los derechos humanos advierten que aunque algunos puntos más polémicos de la versión anterior, Bill C-2, fueron suavizados, la Bill C-12 mantienen medidas que podrían erosionar garantías procesales, los derechos de los solicitantes de asilos y la transparencia en las decisiones migratorias. También se cuestiona si esta ley realmente atiende las causas fundamentales de la migración y el desplazamiento, como conflictos, cambio climático o desigualdad, o si enfatiza exclusivamente la lógica del control, vigilancia y seguridad. Entonces, la pregunta clave para nosotros, oyentes en el gran área de Toronto, es: ¿está Canadá construyendo un sistema migratorio más justo y eficaz? ¿O estamos ante un giro hacia políticas más restrictivas que podrían dejar de lado los derechos de quienes buscan protección? Esa pregunta, por supuesto, Alessandra, que no es menor, pero estas preocupaciones las hablamos con alguien que estuvo presente en la Asamblea General de la Inmigración, IMA, y me gustaría dar paso a esta entrevista que realizamos a través de la coordinación de este programa con Eva y contigo a Viviana Medina, representante de Canadá en la Alianza Internacional de Migrantes. Como les decía, ellos tuvieron una asamblea hace un mes exactamente y varias de estas preocupaciones se debatieron allí. Me parece que con la información que ustedes han entregado, con la conversación que tuvimos con Viviana, podemos después tener conclusiones importantes para nuestra audiencia, a quienes les invitamos a escuchar la entrevista y a quedarse para las conclusiones. Hola Viviana, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Viviana es representante de Canadá ante la Alianza Internacional de Migrantes, conocida por sus siglas en inglés como IMA. Es una organización que recientemente tuvo su 6ª Asamblea General Mundial. Viviana, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Viviana, antes de compartir con la audiencia lo que conversaron en esta asamblea, las discusiones, los retos que se platicaron en este espacio, me gustaría compartir con la audiencia, antes de esto, primero entender qué es IMA y en qué ha trabajado desde el 2008.
Bueno, IMA es una alianza muy extensa, una alianza antiimperialista que defiende y promueve los derechos y el bienestar de todos los migrantes, inmigrantes, trabajadores y refugiados. ¿Dónde trabaja la IMA? ¿En qué lugares, en qué sedes está? Tenemos 142 países ahora, entonces es como, estamos presentes en muchos países. Esta asamblea se acaban de unir otros países porque teníamos 138, entonces se unieron algunos países más. No tenemos la lista todavía completa, ahí están otros colegas trabajando, ¿no? En todo ese resumen. Pero tenemos, en esos países tenemos, digamos que en todo el mundo hemos llegado a 204 organizaciones a través del mundo. ¿Qué es lo que hacen en cada país, por ejemplo? ¿Se organizan, hablan de política local? ¿Qué es lo que IMA hace en cada país? Claro, cada país tiene cada organización, porque para que tú puedas establecer un capítulo, digamos, como país, como lo tenemos en Canadá, IMA Canadá, tenemos que tener por lo menos 6 organizaciones de base para poder conformar parte de esta alianza. Entonces, esas organizaciones de base, porque esta es la diferencia, tal vez no lo especifique bien, las organizaciones que forman parte de la alianza tienen que ser organizaciones de base. Quiere decir que sean las y los propias personas afectadas que formaron estas organizaciones, digamos, ¿no? Si una organización solamente da atención, no puede ser parte. Entonces nosotros, esta alianza asegura que sean organizaciones donde están las y los afectados directamente y que tengan voz directamente. Y entonces, en ese contexto, cada organización, cada país lleva a estas asambleas donde nos reunimos a nivel global, la situación de ese país, ¿no? Cuáles son las preocupaciones que se está enfrentando. Y bueno, ¿no? Se trata de apoyar las campañas que tiene ese país y ese es un poco el sentido, ¿no? De que cada país pueda aportar las preocupaciones, los desafíos, las realidades a esta alianza para encontrar solidaridad internacional y para poder hacer campañas a nivel mundial. Entiendo yo que este congreso que tuvieron recientemente fue un congreso, el sexto que han tenido, el congreso internacional que ha tenido IMA, y en él se discutieron varios temas. Entiendo que se discutieron contextos políticos, el impacto de la guerra, los tipos de explotación, actores que están involucrados en el tema de la migración, el impacto de las remesas, género y más. Pero me gustaría saber desde tu experiencia, Viviana, ¿cuáles son esas preocupaciones generales más importantes? Me gustaría que empecemos tal vez a nivel global y después aterricemos un poco este contexto en Canadá. Sí, pero antes me gustaría también, yo creo que es importante saber por qué nace la IMA. Y entonces, porque a veces es difícil de poder entender qué es IMA y por qué IMA. Entonces, solo para dar rápidamente un contexto, ¿no? Acuérdate de los años 90, cuando se viene la aceleración mundial a nivel global, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Y la caída de la URSS y después los impactos nefastos, ¿no? que hubieron, ¿no? Y bueno, la crisis financiera en Asia del Sur, en Asia Pacífico. También tuvimos la guerra, el imperialismo americano, ¿no? Con esta guerra contra el terror en el 2001, ¿no? Y después también creo que fue en el 2005 que hubo esta gran organización internacional de mundial sobre el comercio, ¿no?
Entonces se empezaron a hablar de hacer, pues, de negociar con los migrantes, ¿no? Las y los migrantes y estos tratados que se empezaron a hacer. Y entonces es ahí donde hubo muchos grupos, incluidos el nuestro, que es el Centro de Trabajadores en Montreal, Centro de Trabajadores Inmigrantes que tiene base en Montreal, con otros grupos de Asia-Pacífico, que estaban realmente preocupados, ¿no? Porque se venían estos acuerdos y no había una respuesta hacia estos acuerdos, ¿no? Entonces estaban empezando a hablar de migrantes sin los migrantes. Entonces ahí en 2006, en 2005, que se hace este primer encuentro, ¿no? En Hong Kong de esta Organización Mundial del Comercio, pues se juntaron varios grupos, entre ellos el nuestro, para manifestarse, para protestar sobre estos acuerdos. Y después hubieron varias reuniones en 2006 también en Naciones Unidas, ¿no? Para poder seguir oponiéndose, ¿no? Y que la voz de los migrantes estuviera presente ahí. En el 2006 también se formó una coalición que se llamaba Primero de Mayo, y ahí nuevamente volvimos a estar presentes, y es hasta el 2008 que se tiene, realmente ya se logra tener una asamblea como fundación de la alianza, el 15 y el 16 de junio, con 120 países, organizaciones, con 120 organizaciones, perdón, de 20 países, ¿no? Y ahí se constituye formalmente la IMA. Entonces, eso es importante también. ¿Por qué existe IMA, no? Y IMA es una respuesta en sí misma, pues, a estos tratados, que en estos tratados, pues, lo único que se ha visto hasta ahora es la venta de trabajadores y trabajadoras, y yo diría de esclavos, ¿no? Viviana, ¿dirías que esta venta de trabajadores y trabajadoras, la mano de obra más barata, es uno de los temas que impactó o que se discutió con mayor importancia en la Sexta Asamblea? Por supuesto, la Sexta Asamblea es importante y era muy importante también sobre este contexto que tenemos hoy a nivel político, ¿no? Trump en el poder, bueno, el regreso de Trump en el poder, recrudecimiento tan agresivo contra los migrantes, ¿no? Bueno, el recrudecimiento de la extrema derecha y la criminalización contra los migrantes. Y bueno, todo lo que está haciendo, todas estas agresiones del imperio contra los países del sur global. Entonces, había que hacer un esfuerzo muy grande para poder asistir a esta asamblea, donde hubo reportes, ¿no? Porque primero, antes de poder llegar a conclusiones, pues cada país tiene su propio reporte que hacer, ¿no? Sobre justamente cuáles son las políticas fascistas que se están implementando, cuáles son estas agresiones a las que se están enfrentando la población local, que está empujando a las personas a migrar, y bueno, cuáles son las situaciones también en los países de destino, ¿no? Incluso de tráfico, las personas que van en tránsito, ¿no? También es importante, me gustaría decir que la IMA tiene 5 comités internacionales, y es de ahí el trabajo más duro, ¿no? Que hacemos, porque son los 5 comités más importantes. Ahora tenemos otro más, un sexto, y es el Comité de Trabajadoras Domésticas, es el Comité de Trabajadores del Mar, es el Comité de Trabajadores Agrícolas, es el Comité de Personas Desaparecidas, es el Comité de Tráfico, Trata de Personas, y es el Comité de Mujeres, ¿no? Viviana, me Sí. gustaría para la audiencia comprender cuáles son esas cosas, porque nos has compartido, por ejemplo, esta preocupación sobre cuáles,
lo que se discutió fue esta intención de comprender y de reportar las razones por las que ocurre la migración, las situaciones que están enfrentando, pero para la audiencia, para mí, para la gente que nos está escuchando, nos gustaría entender cuáles son concretamente, o en términos generales, sabemos que es un tema muy complejo, pero poder tener pinceladas de cuáles son esas razones, qué situaciones están viviendo para migrar y qué situación viven ya en su migración. Bueno, pues dependiendo del país, pero bueno, muchos migrantes son desplazados, ¿no? Son desplazados de guerras, de conflictos armados, de pobreza, la destrucción de la tierra, el cambio climático. Entonces, pues eso obliga, ¿no? Víctimas del crimen organizado. Entonces, vemos cuáles son las causas de esta migración y el rol de los poderes del imperio. En este caso, si hablamos, lo ponemos en el contexto de Canadá, para situarnos específicamente, pues lo que vemos en Centroamérica, ¿no? En México, en Guatemala, Honduras, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de estos proyectos, de la minería, por ejemplo, el rol de las mineras canadienses y la violencia que se sufre en los países, ¿no? Del sur, con estas extracciones mineras y la destrucción de su tierra. Entonces, pues hay ahí una causa muy profunda para la migración, y esa es la ruta que obliga a las personas a salir de sus países, ¿no? Y esto está, bueno, más que probado. También nosotros trabajamos con el Comité de Derechos Humanos para América Latina sobre un proyecto que se llama la extracción de la mano de obra, ¿no? Con justamente estos proyectos mineros, cómo no nada más extraen pues los recursos minerales, sino también extraen esa mano de obra, ¿no? Entonces, pues esos son como ejemplos concretos de cuáles son los motivos, las causas que hacen que la gente sea forzada a migrar, porque nadie... Y ya cuando están aquí, enfrentan también situaciones migratorias muy complejas. Aquí en Canadá, desde hace mucho se ha denunciado, y luego lo reconoce también ACNUR, a la política migratoria para temas de trabajos temporales, como lo dijeron ellos, como la nueva explotación, la esclavitud moderna. Pero no solo eso, sino que en Canadá en este momento hay políticas migratorias que vuelcan a los migrantes a enfrentar situaciones considerablemente más difíciles que antes, ya sea que porque la ley lo ha impedido o porque los largos trámites hacen difícil incluso procesar temas de trámites que estén por ley habilitados. En esta situación, en esta realidad que enfrenta Canadá, Viviana, ¿cuál es tu opinión sobre la realidad migrante y la realidad migrante de trabajadores temporales también aquí en Canadá? Sí, bueno, pues Canadá es un país que fue fundado por migrantes, ¿no? Y vive de la mano de obra migrante. Sin embargo, conocemos y sabemos, y la gente al fuera de Canadá pues tiene esa visión de Canadá es el país de derechos humanos, ¿no? Lo cual es totalmente pues falso. Pero Canadá lo que hace es mostrar esa cara de bueno, ¿no? Nosotros apoyamos las causas, somos defensores, aquí se respetan los derechos humanos, porque no tiene esa necesidad de ser agresivo, tal vez verbalmente, como lo hace Estados Unidos, porque Canadá lo tiene muy en sus leyes, ¿no? Su política agresiva, racista, discriminatoria, la tiene en sus leyes. Entonces, no hace falta decirnos o salir públicamente a decir que no nos quiere. Lo hace con sus leyes, ¿no? Y ahora, desde el año pasado, hubo muchos cambios en la ley de inmigración,
que ha empeorado, ¿no? Ha dejado a cientos de trabajadores pues en un limbo, ¿no? Sin una opción clara para poder continuar con sus permisos de trabajo. Entonces, pues vemos cada vez más personas sin estatus, y eso pues se agrava la situación, y ahora con esta nueva ley que quieren imponer, la C12, pues es una ley que claramente sigue la política de Trump en términos de cómo van a poder revocar tus permisos de trabajo, ya no hace falta ir a la corte, si los agentes acaban de contratar mil agentes de servicios fronterizos, ¿no? Entonces, eso ya te da la pauta para saber para dónde se están inclinando sus políticas, ¿no? Y esta C12 es sumamente peligrosa y muy directamente afecta a los migrantes, porque anteriormente la llamaban la C2, y ahí había políticas que también afectaban a las y los ciudadanos, ¿no? Canadienses, y sin embargo, pues no la aprobaron y se convirtió en C12, y que es esta ley únicamente para atacar especialmente a las y los migrantes, ¿no? Entonces, pues la situación va a agravar muchísimo. IMA pronto va a sacar también su declaración contra esta ley, va a llamar a movilizaciones, ya hay algunas preparadas, y parte justamente de las acciones de IMA Canadá es que el próximo año, el 1, 2 y 3 de mayo, vamos al tribunal. Vamos a hacer un tribunal, pues, donde se ponga a Canadá las violaciones del Estado canadiense contra las y los migrantes. Entonces, este es un tribunal que va a ser muy importante, porque, pues eso, ¿no? Es condenar al Estado canadiense por todas estas violaciones que se cometen y que cada vez se agravan más y más y más contra las y los migrantes, ¿no? Y también la implicación que tiene Canadá en los países de origen, que también obliga a forzar a migrar a su tierra, y una vez que llegamos ahí, pues dicen, pues tú no tienes derecho a esto y esto y esto, y cada vez vemos más deportaciones, más redadas en sitios de trabajo. Entonces, estamos ahí, estamos siguiendo la ley de la política de Trump, y eso nadie lo puede negar. Tenemos que actuar. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Se ha construido, lo sentimos aquí quienes hemos migrado, y lo reporta sobre todo y con muchísima fuerza en este momento los migrantes en Estados Unidos, este discurso contra migrantes, este enemigo que los estados construyen y los medios hegemónicos pues respaldan a la construcción del migrante como enemigo? Me pregunto si en este Congreso la conversación fue común entre los delegados del resto de países. ¿Todos muestran alguna exacerbación de este discurso antimigrante? ¿O esto es específicamente en el norte del continente americano? No, es en todos lados, ¿no? Y también, bueno, me olvidé justo de mencionar este discurso antimigrante que existe en la sociedad canadiense, que nos culpa de todos, incluso en Quebec nos culpan de la calidad de la felicidad de los quebequenses por culpa de los migrantes. Eso ya es por favor, pero a nivel mundial sí, es un discurso que es igual. Así que eso lo estamos enfrentando a nivel mundial, así que hay que contraatacar, hay que tomar acciones, hay que, ¿no?, estar presente educar también. Una de las cosas muy importantes que tiene IMA es la educación, la formación de nosotros mismos como migrantes. Tenemos la obligación de formarnos, ¿no?,
porque también, evidentemente, cuando pues a veces uno no sabe, no entiende, y cuando uno está de migrante no quiere levantar la voz, no quiere pelear por sus derechos. El temor. Entonces también es importante educar nuestras filas, nuestra gente, a los y los migrantes. Tenemos que educarnos, tenemos que saber, entender cuáles son nuestras causas de la migración, por qué estamos en ese lugar, y no es solamente porque no tenemos que comer, que brincamos al norte, ¿no? Sino que hay todo una cuestión muy perversa para obligarte a salir de tu casa, ¿no? Y efectivamente decir, pues es que aquí no tenemos que comer, hay que ir al norte a trabajar, pero hay una razón por la que no tienes que comer en tu casa, ¿no? Y eso es importante, de que la gente entienda el mundo y nuestras rutas, nuestras causas de migración, para poder entonces plantarse de frente ante estas agresiones que tienen contra nosotros y poder defendernos y cambiar ese discurso ante la sociedad. Viviana, entre las acciones que IMA Canadá concluye pronunciarse y tomar acciones, me dices la ley C12, ¿hay otras acciones importantes o urgentes que empiece a tomar IMA, o se empieza con esta y después con otra? No, ya tiene. IMA Canadá tuvo su asamblea en junio de este año, en Toronto, justamente. Y ya tiene adoptadas campañas que han sido también, que conectan también con campañas al internacional, y entonces pues lo bajamos y lo adaptamos al contexto canadiense. Entonces está, por supuesto, la campaña contra la guerra, la campaña contra la trata de personas, el tráfico de personas. Creo que ya lo repetí, perdón. La regularización, por supuesto, educación para todos y todas, pero por supuesto vamos a estar mucho más presentes también y hacer acciones en consecuencia para responder la C12. Y uno de estos, por supuesto, es el tribunal, y ahora pues se nos viene el 10 de diciembre, el 18 de diciembre, que son días importantes y que hay que movilizarnos. Entonces vamos a hacer un llamado en Canadá a todos los miembros de Canadá a movilizarse en esas dos fechas. El año pasado lo hicimos el 18 de noviembre bajo el lema "Nada se mueve sin nosotros". Nosotros, y bueno, no sé, ahora estoy yo por acá, pero tengo mis compañeros que regresaron inmediatamente después de la asamblea a Canadá y que están trabajando duramente en las declaraciones y en las movilizaciones que se vienen. Yo seguí mi viaje para acá, para Filipinas, para unas visitas, con una delegación canadiense también, para las visitas con los sindicalistas, justamente viendo las causas de migración, ¿no? Porque Filipinas es uno de los países que más mano de obra exporta, ¿no? Y a Canadá también. No, es Filipinas, India y México, que manda la mano de obra. Son los tres primeros países donde más se manda la mano de obra al exterior, y Canadá es uno de los países que recibe también. Entonces también era muy importante poder establecer estrategias de trabajo con líderes sindicalistas de acá, junto con líderes sindicalistas de Canadá. Entonces, nos queda un poco tiempo para la entrevista, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad para preguntar sobre las conversaciones que mantuvieron en este Congreso Internacional sobre la migración latinoamericana. Mucha de nuestra audiencia, este es un programa que se distribuye aquí desde Toronto, pero se distribuye gracias a una red de radios en todo el continente, en muchos de los países latinoamericanos. Me gustaría saber
en su opinión, las conversaciones más importantes que se tuvieron sobre la migración latinoamericana, no solamente a países del norte como Canadá y Estados Unidos, sino también la migración entre los países del sur global? Sí, bueno, claro, si existe, hay un problema serio también ahí. Sin embargo, ahí en América Latina tenemos, IMA aún tiene desafíos. Justamente tuvimos poca representación de América Latina. Tenemos que consolidar IMA América, razón por la cual tal vez la próxima asamblea, que es en 3 años, vayamos para América Latina precisamente para tocar y estar más de cerca. Pero antes de esta asamblea, durante estos 3 años, también IMA tiene que trabajar para consolidar IMA América. Tenemos más presencia en América del Sur, no tanta presencia en América Central, lo que es necesario. Tuvimos, por ejemplo, representantes de Haití, ¿no? Que nos cuenta, pudo exponer la situación, pues, con la frontera de República Dominicana, las agresiones que se están pasando ahí. Tuvimos representación de Ecuador también, y bueno, sabemos que hay mucho por hacer. Nuestras compañeras de Brasil y de Argentina no pudieron estar presentes. La compañera de Guatemala tampoco, así que no pudimos en esta ocasión como tratar a detalle toda la situación de América Latina, pero sí sabemos que muchos países están confrontando. Por ejemplo, en Chile tuvimos también presencia de Chile, perdón, y nos contaban pues las agresiones también que están teniendo los haitianos, por ejemplo, los venezolanos en Chile, ¿no? Por ejemplo, muchísimas y muchísimos migrantes de esos países, y cuál es la situación y cuál es la respuesta que está dando los gobiernos, el gobierno a estos migrantes. Entonces, hay campañas también. Esta es una organización justamente que representa como 70 organizaciones más en América del Sur. Entonces, hay campañas que nos las van a compartir justamente para poder apoyar esas reivindicaciones que estos países tienen en acogida de la propia migración que están viviendo de estos países, sea de Haití, sea de Venezuela, y de otros países más, ¿no? Incluso de África. Gracias, Viviana. Necesito preguntar esto antes de concluir, y es sobre la importancia de la solidaridad internacional y cómo funciona para IMA, y también cómo la ciudadanía en general, los ciudadanos como nosotros, a veces no organizados, podríamos empezar a educarnos, a organizarnos. Sí, es importante organizarse, es importante realmente organizarnos, porque si no, no tenemos esa fuerza. Así que no importa la situación, no importan los desafíos que enfrentamos, porque la situación está muy fea, esa es la realidad, pero es muy inspirante ver cuando uno asiste a estas asambleas y ve tantas organizaciones en tantas partes del mundo, que no solamente nos juntamos para quejarnos, sino que nos juntamos también para compartir las luchas, cómo estamos organizando, cómo estamos desafiando justamente estas agresiones contra nosotros, ¿no? Y fue, por ejemplo, muy inspirante escuchar todas nuestras organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Cómo se están movilizando y a través de todo Estados Unidos, ¿no? Todas las organizaciones para resistir estas agresiones de Trump, pero también alrededor del mundo. Entonces, es importante estar en contacto, tener esta solidaridad internacional, ser parte de algo mucho más grande, porque uno no se siente solo, ¿no? Y caminar juntos bajo el mismo análisis, ¿no? Y es muy energizante
porque uno también se puede llegar a cansar, ¿no? Y organizar tiene que ser un placer. Así que es una fuente de energía cuando vemos tanta gente alrededor del mundo que resiste, pero que no nada más resiste, sino que se organiza, que lucha, que tenemos un plan concreto para contraatacar. Entonces, es muy importante organizarse y tener y desarrollar esta solidaridad internacional. Viviana, muchísimas gracias por habernos dado un momento de este apretado viaje que estás realizando allá y gracias por compartirnos estas reflexiones que pues nos ayudan también a sumar a nuestro debate, a nuestra conversación, que es importante porque hoy aquí en este programa nos unimos muchísimos migrantes. Así que Viviana, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Daniela, y a ustedes. Muchas gracias. Wow, Daniela, qué cantidad de información la que nos dejó Viviana, ¿no? Ay, sí, muchísimas. Nos De ayuda verdad. a reflexionar sobre ese contexto que ustedes también nos compartieron al inicio. Yo creo que la información nos abre una nueva perspectiva también para nosotros como ciudadanos. Sí, yo quisiera mencionar como dos aspectos importantes como para este pequeño diálogo que tenemos antes de cerrar el programa. Uno, digamos, la relevancia de una organización como IMA, ¿no? Con una representación en 142 países, y lo explica ella, para ser parte de IMA tienen que unirse al menos 6 organizaciones. Entonces estamos hablando de más de 700 organizaciones a nivel global si decimos que que en cada país existen solamente 6 organizaciones parte de IMA, y son organizaciones de migrantes, son organizaciones de trabajadores migrantes, son organizaciones de refugiados. No solo basta con decir trabajo con, hay que ser migrante, refugiado, trabajador migrante para ser parte de la organización. Entonces es una organización constituida, digamos, por los directos implicados, interesados. Eso es muy relevante, primer punto que yo quiero poner sobre la mesa. Y el otro es muy difícil, y yo a veces actúo como abogada del diablo, pero entonces es cómo poner en el balance, digamos, unas obligaciones y unos mandatos que tienen los gobiernos de los países, como es, por ejemplo, la seguridad nacional, como es, por ejemplo, atacar y combatir el crimen. Y nosotros en estos programas hemos hablado de cosas como las bandas criminales que traspasan fronteras, y hemos dicho si es un delito que traspasa fronteras, las estrategias para prevenirlos también. Entonces, de alguna manera, Canadá, Estados Unidos y los países del norte utilizan esta responsabilidad que tienen, esta obligación que tienen, como uno de los argumentos, ¿no? Para reforzar estrategias de seguridad y de prevención del crimen. El problema es cuando, y tienen que hacerlo, es su responsabilidad. Sin embargo, el problema es cuando en lugar de atacar a los criminales empiezan a atacar a las personas. Eso es cómo hacer la distinción. Entonces, digamos también en las respuestas de la sociedad civil y de las organizaciones, cómo sostener el diálogo con los gobiernos, reconociendo la facultad que tienen, la obligación que tienen de hacer esto, pero haciendo la salvedad. Prevenir el crimen, perseguir a los criminales, reforzar la seguridad, garantizar la seguridad de los nacionales, está enfocado a eso y no a perseguir a ciudadanos y ciudadanas que se mueven a pie, por río, por mar, como hemos hablado. Ellos no son los criminales. Los verdaderos criminales no son los que están siendo expulsados de los países enviados de regreso a los países. Son personas migrantes, trabajadoras, personas humildes que han perdido posibilidades por la intervención de estas grandes economías, de estos emporios económicos superpoderosos internacionales. Y de eso no se está hablando, y eso es muy importante hablarlo. Ella lo mencionaba, perdón que yo me alargo. Tranquila. Y también, bueno, de los datos que diste al inicio, que nos demostraban que a veces la migración irregular es la única alternativa que queda para mucha gente que está desplazada de sus territorios, de países empobrecidos por un sistema que pues los obliga a salir de maneras irregulares y no por eso pierden sus derechos humanos. Alessandra. Sí, estoy muy de acuerdo sobre los que
mencionó Eva, y escuchando a Vivian, bueno, pensando también a Ima, pero cómo es importante esta solidaridad internacional que ella mencionó. Entonces no se puede trabajar solos, porque este flujo de la movilidad humana toca el mundo entero, y lo que pasa en Estados Unidos, en México, en Venezuela, nos toca también a nosotros. Entonces, solidaridad internacional se tienes que implementar, fortalecer, eh, empujar. En los que más me impactó, dos cosas que Viviana has dicho. Uno, como la cara de Canadá, de un país de derechos, defensores de derechos, la cara de bueno. Y ahora con Eva regresamos de unos días a Winnipeg del Consejo Canadiense por los Refugiados, y en un grupo, en una mesa de trabajo, estaba un migrante temporales que nos ha dicho que sí, que Trump hace ruido cuando habla, pero Canadá está siempre como parece dormido, en silencio. Y cómo ellos se dan cuenta de esa diferencia, ¿no? De que el hecho que está siempre calladito, en silencio, no significa que no hay violaciones, no significa que no hay leyes que hace contra los derechos humanos, y cómo afecta. Entonces, ese testimonio de esos trabajadores temporales que nos remarcó esto, ¿no? Y como Viviana lo has dicho también, y cómo es importante educar y formar. También nosotros migrantes, cómo es importante que nos sigamos educando, formando e informando. Y este programa nos da también esta posibilidad de veras de educarnos e informarnos. Entonces, esas cosas que Viviana habló, creo que es muy importante tomar atención. Yo quisiera también Sí. decir allí, el rol que juegan los medios de comunicación no es un rol menor. Los medios de comunicación establecen categorías de debate, establecen imaginarios en la población, y no solamente hablo de la población que ha nacido en países que se han enriquecido. Hablo de las poblaciones migrantes en países como estos, cuya migración de una u otra manera también es un poco más privilegiada que otro tipo de migraciones, y entonces los migrantes podemos caer o ser víctimas de una falacia mediática, los medios de comunicación manteniendo y apoyando un discurso en el cual el migrante es enemigo del migrante, enemigo del sistema, donde parece que nosotros hemos venido aquí a aprender de algo, de una superioridad cívica o moral, que me parece ha minado el autoestima de los migrantes como personas que venimos a construir países, que venimos a aportar en los países, y cuyo índice de personas que cometen delitos es minoritaria, y no debería ser la categoría con la cual se haya generalizado la conversación sobre la migración. Creo que los medios de comunicación corporativos, sobre todo, han hecho un flaco favor a los derechos humanos, y tal vez de manera no tan inocente. Por eso creo importante que medios como este, medios como las radios y las redes que nos están retransmitiendo en este programa, aporten a poner por lo menos otra conversación sobre la balanza, a hacernos preguntas, a invitarle a la gente a hacerse preguntas, preguntas sobre solidaridad, sobre humanidad, sobre identidad y sobre nuestra autoestima también como seres humanos inmigrantes. Hay que cambiar la narrativa, ¿no, Daniela? Nos han impuesto una narrativa y una retórica que repetimos y repetimos sin analizar, sin ir más allá. Temas de las cifras que compartíamos hoy. Los países del norte diciendo, ay, el gran número de población que recibimos, el porcentaje de población migrante que reside en los países ricos es bajísimo. La migración ocurre entre los países del sur, y mencionábamos cifras. No es gratuito que más del 80% de los migrantes africanos migren dentro del continente africano, de Latinoamérica, dentro de Latinoamérica. Y el tema del migrante como un criminal, el migrante como un ilegal al que hay que perseguir y al que hay que deportar,
Pero ¿quién está hablando de la cantidad de empresas legales que están contratando por debajo de la mesa a estos migrantes para que hagan trabajo? Exacto. Y tercero, el tema de la económico. Ay, todas las remesas que los migrantes envían a sus países, toda la cantidad de dinero que se deja de producir en los países porque la mano de obra calificada, joven y más fuerte se está viniendo aquí a hacer los trabajos más baratos y más mal pagos. Y eso, como tú lo decías, no lo decimos nosotros, respaldan los informes, lo respaldan los hechos, bien importante. Nos queda un minuto para despedirnos, ya saben, soy la policía del tiempo, así que quisiera que demos unas pequeñas conclusiones. Alessandra. Sí, bueno, la cosa que más agradezco a esta radio es la formación, la información y un cambio de narrativa. Entonces, lo estamos ayudando también a leer detrás de números, de cifras. No olvidarnos que detrás de un número hay una persona con sus derechos, con su dignidad, con su historia, con su sueño. Eso no se tiene jamás que olvidar. Entonces, eso es un mensaje de humanidad que esta radio también ofrece sobre el hecho de la migración. Muchísimas gracias, Alessandra. Eva, nos despedimos. Combatir todas esas intervenciones de estos países ricos generando tanta tragedia, tanto desastre, destrucción en la riqueza natural, en la riqueza ambiental de los países del sur. Yo siempre lo digo, las personas están perdiendo tierra, están perdiendo ríos, están perdiendo medios de subsistencia y el único camino que les están dejando las mineras y todas estas grandes compañías es las de migrar, las de irse a buscar futuro en otros lugares. Y para algunos de ellos la oportunidad es buscar el futuro aquí en estos países donde se les ven como seres humanos de tercera categoría, tristemente. Tienes razón, Eva y Alessandra, qué lindas conclusiones. La verdad es que es importante que nosotros también como ciudadanos desterremos de nuestro vocabulario palabras como ilegales, palabras como los migrantes criminales, también que desterremos cosas como que nuestros países son países pobres, nuestros países son países empobrecidos y hay una diferencia en ello. Así que siempre que nos estemos repensando las categorías, ya hemos dado un pasito. Muchísimas gracias. Este programa se transmite los segundos lunes de cada mes. Esta ha sido una excepción, pero muchas gracias a la audiencia por estar siempre fiel y en sintonía de esta emisora y de todas las emisoras que retransmiten este mensaje. Eva, Alessandra, muchísimas gracias. Nos vemos el segundo lunes del mes de diciembre con el último capítulo de este año. Que tengan un